Gracias. Os decía antes, lo que voy a hacer yo es básicamente resumir el papel que os acaban de repartir. O sea, el consenso nos juntamos 15 economistas, cada uno de su padre y de su madre, gente con visiones muy distintas de los temas de Hacienda Autonómica. Intentamos ver si nos podemos poner de acuerdo en algo. Entonces, ¿a qué llegamos? Bueno, llegamos a un acuerdo bastante general, siempre con matices. Yo creo que no hubo nada, absolutamente nada, en la que estuvimos todos completamente de acuerdo. Pero hubo muchas cosas en las que a lo mejor estábamos 14 de acuerdo. O sea que hay bastante nivel de consenso. Y sobre todo sobre el diagnóstico, ¿no? de los problemas principales del sistema y por lo tanto de las grandes líneas de lo que tendría que ser la reforma y también de algunas cuestiones importantes de estrategia, y luego pondré cosas concretas encima de la mesa. También, por supuesto, hay una serie de desacuerdos sobre la mejor forma de alcanzar algunos objetivos, y hay unas cuestiones que ciertamente no tienen una solución técnica, sino que al final hay que hacer una negociación política, ¿no? Hay un par de cosas importantes que hay que sentarse a hablar y no hay otra manera. Empezando por el diagnóstico, ¿no? El consenso era prácticamente total en que el sistema que tenemos es excesivamente complicado y poco transparente, que esto no hay quien lo entienda. A mí alguna vez mi madre me dice, oye, ¿cómo funciona esto? He intentado explicarlo y al final lo dejas porque tampoco hay por qué castigar a la gente, ¿no? Y Joan aquí ha traído a colación una dimensión adicional de esto, que también es importante y es muy real, y estoy completamente de acuerdo en casi todo lo que ha dicho, ¿no? O sea, esa falta de transparencia, oscuridad, exceso de complicación también se dio en los sucesivos momentos en los que hubo negociación, y eso es una de las cosas que hay que cambiar. La negociación tiene que ser sobre las reglas del modelo, con tiempo, que todo el mundo vea lo que hay y que sepa lo que está firmando, no cuánto me toca a mí, ¿no? O sea, eso no es manera de negociar nada. En segundo lugar, hay acuerdo también prácticamente total en que la distribución de la financiación por habitante que genera el sistema actual es mala en dos dimensiones. Primero, es excesivamente desigual, y segundo, es bastante arbitraria. Excesivamente desigual, especialmente si metemos en el saco las forales. O sea, las comunidades forales tienen el doble de dinero que la media de las demás por habitante ajustado. Pero incluso dentro del sistema de régimen común, el que se nos aplica a los meros mortales, hay 30 puntos de distancia entre un extremo de la distribución y el otro. El extremo de abajo es Valencia. O sea, entre Valencia, que está en 93, y Cantabria, La Rioja, que está en 120 y pico, pues son 30 puntos, y 30 puntos es mucho dinero. O sea que esto es mucho más desigual de lo que sería razonable, y además es una especie de lotería. O sea, no es que los ricos tengan más y los pobres menos, al revés, no. Es que hay unas regiones que por azares de la vida están bien tratadas, y otras que por razones perfectamente incomprensibles para todo el mundo están maltratadas. O sea que no hay una lógica, hay una especie de lotería, ¿no? Tiramos el dinero al aire y donde cae, pues ahí se queda. Había acuerdo también en que hay un déficit significativo de autonomía de ingreso. Las comunidades autónomas no tienen todos los instrumentos que necesitarían para modular al alza o a la baja sus ingresos, y un déficit bastante mayor de responsabilidad fiscal. Las comunidades autónomas se han resistido como gato panza arriba a crecer. No, esta idea de que ya son adultos y son responsables de lo que hacen, pues no acaba de cuajar, ¿no? O sea, la tentación es siempre pedirle a papá, al Estado, que nos dé más dinero y que esto nos lo den sin coste político alguno, y esto no puede ser. Hay acuerdo también en que no hay un mecanismo razonable para asegurar que haya un cierto equilibrio en el reparto vertical de recursos entre administraciones. No hay acuerdo en cuál debería ser el mecanismo, pero sí que haría falta algún mecanismo para que el reparto entre el Estado y las comunidades pues tenga una cierta lógica. El consenso sobre el diagnóstico, sobre lo que no funciona en el sistema, se traslada
a algunas de las grandes líneas de lo que debería ser la reforma, ¿no? Todos los que estábamos ahí, o casi todos, estábamos de acuerdo en que hay que simplificar el sistema, de manera que se le pueda explicar a la gente cómo funciona, que hay que dotarlo de un mecanismo razonable, y aquí entran las discusiones de equilibrio vertical, que hay que reducir sustancialmente el nivel de desigualdad que tenemos. No puede haber diferencias tan grandes entre unos y otros en términos de financiación por habitante ajustado, que hay que dar a las comunidades autónomas un mayor control sobre sus ingresos y exigirles a cambio una mayor responsabilidad sobre sus decisiones de gasto. El diablo, por supuesto, está en los detalles. Entonces, sobre ese acuerdo básico de que habría que cumplir un cierto objetivo, luego no hay tanto acuerdo a la hora de ver cómo lo hacemos, ¿no? Cuál sería la forma ideal de llegar a hacer bien algunas cosas, y luego volveré sobre algunos de los temas. Hay también un acuerdo bastante general en que la solución de los problemas de reparto que plantea el sistema actual tiene que abordarse de una forma gradual. O sea, no podemos saltar de un día para otro y quitarle a alguien la mitad de sus recursos o un 30% o lo que sea, ¿no? Sino que necesitamos hacer dos cosas. Primero, acabar de una puñetera vez con las restricciones de statu quo, que tienden a congelar el sistema. Mientras eso siga operativo, no hay manera de cambiar las cosas. Esto lo tenemos que quitar. Pero tenemos que sustituirlo por periodos transitorios todo lo largos que haga falta para que la cosa sea aceptable por todas las partes. O sea, tú no le puedes pedir a una comunidad autónoma que renuncie a un 30% de su presupuesto de un año para otro, pero a lo mejor sí que acepte una cuasi congelación, de manera que los que están peor crezcan más y en 4 o 5 años la cosa se equilibre. Y en el caso de las forales habrá que tener mucha más paciencia, porque las diferencias son mucho más largas, pero habría que empezar a moverse, ¿no? O sea que el principio de gradualidad a cambio de acabar con el statu quo es la forma de ir corrigiendo los desequilibrios. Otra cosa sobre la que hubo un acuerdo bastante general es que no hace falta cuestionar el sistema foral, el sistema per se, pero sí hace falta revisar el cálculo del cupo y la aportación. O sea, una es el fuero y otra es el huevo. El fuero, vale, nos guste o no nos guste, yo creo que es un mal sistema, pero está ahí, y meterse en ese avispero sería muy complicado. Pero el derecho histórico a una forma distinta de hacer las cosas no garantiza el derecho a tener el doble de dinero que los demás. O sea que los resultados hay que reconsiderarlos, y dada la divergencia tan grande que hay entre las comunidades forales y el resto, esto hay que hacerlo de una forma gradual sobre un periodo muy largo. Igual estamos hablando de 30 años para que esto se pueda eliminar el grueso de la diferencia. Pero hay que empezar, ¿no? O sea, no podemos admitir que esto sea una diferencia permanente. O sea que también aquí hay otra cosa de la que hablamos, en la que sin haber un acuerdo general, sí había bastante acuerdo en la idea de que tendríamos que meter de alguna forma a las comunidades forales en los mecanismos de redistribución del sistema. O sea, es verdad que tienen un sistema distinto, que lo sigan teniendo distinto, pero esto no les exime de aportar algún mecanismo de nivelación que ayude a reducir las diferencias con las comunidades menos favorecidas. También hubo un acuerdo en general en que necesitamos desmantelar el fondo de liquidez autonómica, pero hay que desmantelarlo con cuidado, porque esto es una cosa bastante sensible, ¿no? Las comunidades, o sea, el FLAT surge en un momento en el que seguramente no había otra posibilidad, con los mercados cerrados para muchas comunidades autónomas. Tenía que ser el Estado el que pidiera prestado y después se lo dejara a las comunidades autónomas. Luego se han hecho auténticas barbaridades, esto de regalar el dinero sin coste. Yo la verdad es que no entiendo a qué viene. Y hay que eliminar este mecanismo, entre otras cosas, porque es una cosa que limita mucho la autonomía efectiva de las comunidades autónomas. O sea que, pero también es una cosa muy cómoda, que me lo den, y además que me lo den gratis, coño. Entonces, tanto por motivos de incentivos como de autonomía real, hay que
eliminarlo, pero habrá que hacerlo despacio porque también de un día para otro no podemos de repente soltarlos en un mercado en el que todavía muchos no tendrían un acceso al crédito en condiciones normales. Luego hay algunas cosas en las que en unos casos no hay acuerdo y otras se reconoce que lo que necesitamos es una negociación, ¿no? Son cuestiones de grado. Entonces, una de las cuestiones inevitables, centrales en cualquier mecanismo de nivelación o en cualquier sistema de financiación es hasta dónde nivelamos. ¿Igualamos todo o solamente en parte, ¿no? Y aquí hay una doble división. Había una mayoría de nosotros que idealmente seríamos partidarios, y me incluyo, de una igualación total en la financiación por habitante ajustado. Café para todos, sí señor. Y si hay croissant también, pero para todos. Unos croissant y otros no, esto no nos gusta. O sea que, en principio, sí. Otra cosa es que, dada la situación actual, lo que puede ser políticamente factible parece complicado el llegar a una nivelación completa 100%. O sea que el consenso sería que casi todos estaríamos de acuerdo en que hay que reducir mucho la desigualdad, pero quizás sin llegar a la nivelación total. Y hay una restricción y aquí hay algún desacuerdo, hay una restricción que es bastante sensata, que es la de ordinalidad, ¿no? O sea, que el sistema no te cambia el orden, de la misma forma que el IRPF no te cambia el orden. Si tu vecino gana un poco más que tú y los dos tenéis el mismo número de niños y una hipoteca parecida, pues después de impuestos sigue ganando un poco más que tú, y esto es lo lógico, ¿no? El que nos cambiara el orden en el IRPF pues generaría bastante cabreo, lógicamente. Bueno, pues el sistema de financiación, lo mismo. Y hay que decir, como decían antes, que esa restricción de que no te cambien el orden es perfectamente consistente con la nivelación total. O sea que son dos cosas distintas. Uno puede estar a favor de un sistema muy igualitario sin que eso rompa la ordinalidad, y lo que se pide es que no haya cambios arbitrarios de origen. Aquí es verdad que hubo alguna resistencia y hay gente que esto de la ordinalidad no lo acaba de ver. Pero vamos, yo creo que el 90 y pico % de nosotros estábamos a favor de esto, ¿no? Otra cosa en la que no hay acuerdo es en la mejor forma de dar a las comunidades autónomas un mayor control sobre sus ingresos. Aquí se hicieron 3 propuestas y seguramente hay alguna más sobre cómo hacerlo, y la verdad es que no hay acuerdo, ¿no? Una opción era la de dar a las comunidades autónomas capacidad normativa colegiada sobre el IVA y los especiales, sobre un tramo del IVA y los especiales. O sea, que las comunidades autónomas de mutuo acuerdo puedan subir o bajar su tramo del IVA y los especiales. Otra opción era la de ceder el 100% del IRPF a cambio de la recuperación para el Estado del IVA y los especiales. Y luego otra opción complementaria, porque es de una dimensión menor, tenía que ver con la cesión de la capacidad normativa sobre los mecanismos de copago en sanidad y en otras cosas, ¿no? O sea, que las comunidades autónomas puedan fijar, por ejemplo, el porcentaje de las medicinas que se paga, en qué condiciones, etcétera, lo cual tiene otras ventajas, aparte de esto, porque es cederle al que gestiona el servicio la política de precios, entre comillas, ¿no? Que es la única forma de disciplinar un poco la demanda. O sea, que esto está un poco aparte, no es tanto un instrumento de autonomía de ingresos, pero no estamos hablando de tanto dinero como un instrumento de gestión de unos servicios fundamentales, ¿no? Pero insisto, aquí no hay acuerdo. Todos estamos de acuerdo en que hay que darles más control, pero en cómo ya hay más diferencias. Otra cuestión sobre la que hubo diversidad de opiniones tiene que ver con la mejor forma de articular las negociaciones sobre estos temas, ¿no? Aquí hay algunos que pensamos que sería bastante más eficiente y generaría mayores posibilidades de llegar a un acuerdo sensato o a un sistema sensato que la negociación se hiciera directamente entre partidos en el Parlamento. Los partidos ya internalizan los intereses territoriales de sus federaciones, y entonces ya tienes una parte del trabajo hecha dentro de casa, y después es cuestión de poner de acuerdo a 2, 3, 4 partidos. Es más fácil que poner de acuerdo a 15
15 gobiernos regionales en los que la obligación de cada uno de ellos es barrer para casa, ¿no? Entonces es más difícil que poner de acuerdo a 4 partidos en los que ya ese trabajo en buena parte se ha hecho. Pero aquí tampoco hay acuerdo. La postura que acabo de citar quizá tenía una pequeña mayoría, pero hay gente que insiste en que sería un disparate el intentar hacer esto sin que las comunidades autónomas sean protagonistas. Nadie dice que no haya que hablar con ellas, pero hay una diferencia de grado en la mejor forma de articular la negociación. Hay otro tema que no salió en la sesión original, pero que salió después en algunas de las reuniones que hemos ido teniendo en otros sitios, y tiene que ver con la agencia tributaria. ¿Qué hacemos con la agencia tributaria y con la gestión de los impuestos? Aquí este es un tema que técnicamente no debería ser muy problemático. O sea, en relación con los impuestos autonómicos hay 3 decisiones o hay 3 facetas que hay que considerar. Una es quién fija la escala, quién fija los tipos, quién puede subir o bajar los tipos, ¿no? Otra es quién se queda con el dinero y otra es quién gestiona, quién es el que realmente manda al inspector, digamos, ¿no? O dónde ingresas el dinero. La tercera, en principio, es una cosa técnica que además está sujeta a enormes economías de escala y de alcance. O sea, es mucho mejor desde el punto de vista de la eficiencia tener una única agencia tributaria en toda España que tener 17. Eso está, yo creo que fuera de toda discusión. Sin embargo, pues hay una cuestión yo creo que en el fondo es una cuestión de desconfianza, ¿no? Básicamente, sobre todo en Barcelona esto salió de una forma muy clara. Tienes razón, en teoría esto no es importante, lo importante para la autonomía es quién se queda con el dinero y quién puede subir o bajar los tipos. Pero como no nos fiamos del Estado, pues entonces queremos tener nosotros la llave de la caja, ¿no? Bien, en Madrid existe justamente el sentimiento contrario. Como no nos fiamos de estos señores, queremos asegurarnos de que nosotros tenemos la llave de la caja, porque si la tuviera el señor Mas, a lo mejor ya hubiera hecho algún disparate irreversible. Yo creo que aquí hay margen también para la discusión, y hay una solución que a mí me parece que podría ser buena, y aquí ya no estoy hablando por los 15 de Sagaró, porque no hablamos de esto, que es ni para ti ni para mí. O sea, el hacer una agencia tributaria independiente, no 15 consorcios, un consorcio del Estado y de las comunidades autónomas, que haya una única administración tributaria que gestione todos los tributos, no solo los compartidos entre Estados y las comunidades autónomas, sino que recupere la gestión de los cedidos tradicionales, y que esa agencia sea realmente de todos. Que las comunidades autónomas ya la tienen, pero que funcione mejor una representación en esa agencia, que tengan cosas que decir sobre los planes de gestión y los planes de inspección en sus territorios, y que tengan la información que necesiten para hacer sus políticas tributarias, que muchas veces no la tienen. O sea que sería pero tendría que ser de todos, y es verdad que esto plantea problemas difíciles de diseño institucional, pero que yo creo que se pueden abordar con buena voluntad, y sería la forma de quitar esta idea de ni tú ni yo. Bueno, pues ninguno de los dos tiene la llave de la caja, hay alguien, un tercero neutral que es compartido, que recauda, y se podría discutir, y a lo mejor aquí podemos eliminar algunos de los problemas técnicos que surgen en la gestión del modelo, con lo de las entregas a cuenta y los retrasos y demás, ¿no? A lo mejor se puede pensar en que esta agencia te dé cada mes la parte que te toca de lo que va recaudando, lo cual genera problemas, porque no todo el mundo querría esto, porque los flujos serían muy irregulares. Entonces te plantea un problema de gestión de caja que ahora no tienes, con las entregas a cuenta iguales todos los meses. Pero bueno, el que quiera gestionar su tesorería, pues a lo mejor prefiere esto, y no veo por qué no se puede hacer así. O sea que esto es un tema que habría que hablar también. Bueno, básicamente esto es lo que quería contaros, y me gustaría mucho tener vuestra reacción. O sea,
¿Cómo lo veis? Estas líneas de consenso entre 15 tíos que se juntaron un día en la Costa Brava, ¿son extensibles? ¿Tienen sentido o no? ¿Qué os parece que hay aquí que no tiene sentido? ¿Cómo lo cambiaríais? Pensando, insisto, no solo en cuánto me tienen que dar, sino desde el punto de vista de diseñar un sistema que pueda funcionar para todos, que sea justo y que sea sostenible, porque a veces tendemos a ignorar la restricción presupuestaria, ¿no? Es que yo tengo derecho a que me den dinero para los servicios fundamentales. Bueno, los servicios fundamentales, el coste es endógeno, no está fijado, no está escrito en piedra, y aunque estuviera escrito en piedra, pues si la recaudación tributaria no es suficiente para mantener ese nivel de servicio, pues ya nos podemos poner como queramos, que no va a haber manera de pagarlo. O sea que seamos un poco realistas también, ¿no? en lo que pedimos, y seamos conscientes de que esto hay que pagarlo. Y al final lo pagamos nosotros también, así que, ojo. Gracias.